Buenas tardes, somos el grupo Brain Physio y el tema que hemos elegido para nuestro proyecto ECO es el accidente cerebrovascular. Es un tema que hemos elegido porque a todos los integrantes del grupo nos ha parecido el más atractivo o nos llamaba más la atención y además porque dentro del grupo había familiares que eran casos de esta patología. A continuación vamos a exponer un poco la información que hemos conseguido sacar del tema en cuanto al concepto, que es un accidente cerebrovascular o ACV. Se trata de un déficit neurológico por afectación del territorio vascular que aparece de forma brusca de repente y que existen dos tipos. Por un lado, el más prevalente, el isquémico, que es una falta de riego en ciertas horas del cerebro, y por otro lado, el hemorrágico, que es una rotura del algún vaso de la circulación cerebral. En cuanto a la epidemiología del ACV, el ictus es la primera causa de muerte y discapacidad en mujeres. En el caso de los varones se considera la segunda. Y en cuanto a los casos anuales, pues tenemos datos a nivel europeo, 650.000 casos anuales, y de esos 650.000, 40.000 casos serían en España. Por otro lado, se trata de una enfermedad que es más frecuente a partir de los 55 años de edad y que aumenta el riesgo con la edad. Y en el caso de un 100% de casos, un 10% de esos casos necesitarían cuidado continuo, otro 10% podrían realizar actividades diarias con normalidad, y del 80% restante, 40% necesitarían ayuda espontánea y el otro 40% tendrían secuelas permanentes. Vale, ahora voy a hablar yo de las manifestaciones clínicas generales y de las manifestaciones clínicas específicas. En primer lugar, las manifestaciones clínicas generales, según la zona afectada, un accidente cerebrovascular puede debutar de distintas maneras, aunque generalmente presenta una serie de signos y de síntomas comunes que en los que hay que actuar de inmediato. Estos síntomas y signos son como la pérdida de fuerza repentina de la cara, brazo o la pierna de un mismo lado, trastorno repentino de la sensibilidad, como puede ser hormigueo, acorchamiento de la pierna, del brazo, de la cara, del lado del cuerpo, pérdida súbita de la visión, que puede ser parcial o total de uno o de ambos ojos, la alteración repentina del habla, que tiene una dificultad de expresarse o de ser entendido por las personas que los rodean, el dolor cabeza intenso y, por último, la sensación de vértigo, desequilibrio. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas específicas que también pueden darse otros síntomas, que estos son dependiendo de la zona que está afectada concretamente. Entre ellos podemos encontrar el cambio de la lucidez mental, como puede ser la pérdida de conocimiento, la somnolencia, pérdida de memoria, los cambios en la audición o en el sentido del gusto, cambios en el tacto, como la capacidad de sentir una temperatura diferente, la presión, dolor, la dificultad para deglutir y también la de leer y escribir, y la falta de control de sus esfínteres, y por último los cambios emocionales de la personalidad o de estado de ánimo. En cuanto a las complicaciones que puede dejar el accidente cerebrovascular en cada organismo, encontramos las que se dan con más frecuencia y las que raramente aparecen. En cuanto a las más frecuentes, es normal que ocurran alteraciones sensitivas, alteraciones del lenguaje, también incontinencias urinarias, por lo que ha explicado mi compañera anteriormente de la falta de control de esfínteres, la espasticidad, una disfunción sexual, fatiga, etcétera. En cuanto a las menos frecuentes, que no quiere decir que no se den, puede ocurrir también epilepsia, puede producirse también un estreñimiento, úlceras por presión, una trombosis venosa profunda, etcétera. En cuanto a las alteraciones que sufre el humor, lo más normal que ocurra en este tipo de personas es que sufran de depresión y de ansiedad, aunque también puede darse la habilidad emocional. En cuanto a las alteraciones cognitivas, estas personas cursan también con demencia, con déficit de atención, con alteración de la memoria o del conocimiento, y también pueden cursar con una serie de características como pueden ser las náuseas, como puede ser la apraxia, como puede ser la alteración de las funciones ejecutivas superiores. En cuanto a las actividades de la vida diaria, también se encuentran limitadas y sentirán una serie de dificultades, sobre todo para hacer actos por sí mismos, como pueden ser subir las escaleras, vestirse, ir al baño, lavarse los dientes, comer, pasear, etcétera. Necesitarán de una persona que requiera su ayuda.
En cuanto a los factores de riesgo, los podemos clasificar en dos grupos: los intrínsecos, que son los no modificables, con los que nace cada persona, y los extrínsecos, que son los que se encuentran en el exterior y afectan de una forma u otra a este tipo de personas. Dentro de los intrínsecos destacan la edad, el sexo. Como ya hemos visto, las mujeres son más predisponentes, pero no quiere decir que los hombres no lo sufran. La genética y la herencia, y la geografía o clima, porque dependiendo de la zona en la que se sitúe cada persona, tendrá más o menos posibilidad de que este ictus pueda desencadenarse. En cuanto a los extrínsecos, que son los que aparecen en el exterior, el llevar una vida sedentaria, con obesidad, con una dieta no construida con normalidad, y el padecer una serie de enfermedades, como puede ser la diabetes, enfermedades cardíacas, también algunas infecciones, puede llevar a que este tipo de patología se desencadene. Además, también, si cuenta con antecedentes anteriores, tanto familiares como en su propia persona, o presenta algunas características asociadas a esto, como puede ser la hipertensión o la dislipemia, esta persona tendrá más riesgo y, por lo tanto, a la larga acabará desarrollando un accidente cerebrovascular. En cuanto a las fuentes de información, esta exposición y lo que es nuestro trabajo en sí ha sido elaborada mediante los datos obtenidos en la Federación Española del Ictus, en la Federación Andaluza del Daño Cerebral Adquirido, por contactos familiares, tanto de nosotros como de personas que tenemos cercanas, por mantenernos en contacto con ciertas asociaciones de aquí de Sevilla, y por una serie de artículos seleccionados que los hemos incluido en el resumen del Padlet. Alejandro, ¿hace cuánto ocurrió el suceso y tenía usted la ayuda de algún familiar o alguien que le pudiese apoyar? Bueno, hace ya 4 años y la verdad es que nosotros, gracias a Dios, tuvimos la ayuda de todos nuestros hijos, de muchos familiares, amigos, vecinos incluso, pero sobre todo eso, la ayuda de nuestros hijos fue fundamental y fue vital para que nosotros pudiéramos seguir adelante. Por lo tanto, sí tuvimos la ayuda. Por tanto, ¿cuáles fueron las principales dificultades que usted encontró en el día a día? Bueno, tuvo una afectación principal en la mano derecha, únicamente la mano, por lo tanto los principales problemas fueron en actividades cotidianas, como puede ser bañar, ducharse, comer, o cualquier acción de coger un objeto, como para lavarse los dientes necesitaba coger el cepillo y le costaba mucho. Para comer, coger la cuchara, el tenedor. Todo eso, pues, como tenía afectación de la mano, él era diestro, y no, bueno, él es diestro y no podía en un principio. Después, con entrenamiento y todo, y rehabilitación, fisioterapia, al final te acostumbras con la otra mano, puedes utilizarla algo más, pero esa mano derecha estaba utilizada. Y también sin embargo, había otras actividades, como puede ser conducir, puede ser, bueno, principalmente eso, conducir, que las necesitábamos, pero no éramos capaces o sea, teníamos que ir a recoger a los niños y tuvimos que reorganizarlo todo en torno a la enfermedad, en torno al suceso. Bueno, y con todo esto, durante todo el proceso, ¿te sentiste abandonar un momento por el sistema sanitario o recibiste algunas indicaciones o consejos? O sea, las indicaciones que seguimos, o sea, que nos dieron, fueron principalmente médicas, en el sentido de la medicación, o que los hábitos de vida: prohibido fumar, prohibido beber alcohol, salir a pasear, prohibido alimentos bajos en dieta, etc. Pero una recomendación, indicaciones hacia mi persona como tal, pues para cuidarlo principalmente, nosotros no recibimos ninguna ayuda, ninguna información, ni un contacto. Quizás, también te digo, fue porque él tenía una afectación únicamente de la mano derecha, yo conozco casos que hay una afectación mayor, y ahí lo mismo entraría en juego el papel de una recomendación más para el cuidador, pero en nuestro caso no. Claro, entonces, viendo que usted no recibió ningún apoyo, por decirlo así, o ninguna información sobre cómo realizar el cuidado, ¿usted es necesario la formación básica a personas que no sean profesionales para que puedan llevar a cabo el día a día más fácil? Bueno, yo creo que una pequeña formación o información sí es necesaria, ya que hay el principal problema existen cuidadores profesionales, pero a una carga económica que no muchas familias pueden permitirse. Por lo tanto, debería
debería haber como alternativa, ya no te digo una formación, sino una pequeña información de cómo actuar en distintos casos o algún contacto que nos pueda ayudar, un grupo o algo, porque un cuidado profesional que te vaya 1 o 2 veces a la semana es bastante, tiene un alto cargo económico y que no muchas familias pueden permitirse. Claro, en tu caso la limitación funcional no era demasiado grave, pero si en el caso de que, por ejemplo, tuviese una afectación, una hemiplegia o incapacidad miembro superior o inferior, ¿usted se vería capaz de poder movilizar a esta persona, llevar a cabo? No, yo no sería capaz, si ya no cocho y era solo una mano, yo no sería capaz de mover todo un cuerpo para asear, yo lo vería imposible. Y claro, viendo que en el caso de que usted no es capaz, pues muchas veces serían necesarias adaptaciones incluso en la casa para poder llevar esas actividades más fáciles. ¿Recibe usted algún tipo de subvención o conoce alguna asociación que os pueda ayudar? Bueno, nosotros tampoco no recibimos ninguna subvención y no nos informamos tampoco, puesto que ya te digo, era solo una afectación de una mano y poco a poco con la rehabilitación de la fisioterapia, pues hemos ido consiguiendo los objetivos y consiguiendo una buena vida. Sin embargo, yo sé que hace falta yo conozco casos en los que las adaptaciones en la casa son fundamentales y que lógicamente eso tiene, igual que un cuidado profesional, tiene un alto coste económico, por lo que pienso que debería existir una subvención o algo, pero ya te digo, no nos informamos tampoco porque no la necesitamos. Nuestra ayuda de mi hijo y más o menos nosotros pudimos sacarlo adelante. Y tampoco conozco ninguna asociación ni nada por el estilo. Claro, pues bueno, viendo esto, gracias a nosotros que hemos leído algunos artículos y viendo testimonios reales de casos reales, nos hemos dado cuenta de que muchas veces la carga de estos cuidados recae sobre familiares y personas que realmente no tienen una formación básica o necesaria para llevar a cabo estas actividades de la mejor forma posible. Por tanto, el reto que nos hemos planteado será mejorar la calidad de vida de estos cuidadores, así como establecer un pequeño curso y dar formación básica para que puedan llevar estas actividades de la mejor forma posible y ayudar a las personas que han sufrido el accidente vascular cerebral.